vamos a tener el grato y el honor de poder contar con el señor licenciado Eric Hernández de México, que nos va a iniciar con una de las 4 experiencias que están invitados acá internacionalmente. Eric Hernández de México es enfermero de corazón, docente de corazón, está en la unidad de adscripción de UMAE, del Centro Médico Nacional La Raza, es licenciado en enfermería, diplomado en profesionalización docente para la educación en salud, Centro de Investigación Educativa y Formación de IMS, expresidente del capítulo de Enfermería Asociación Nacional de Cardiólogos de México, responsable del servicio de hemodinamia de UMAE, Hospital de Especialidades de La Raza 2007-2012, jefe del servicio del supervisor de enfermería del Hospital Regional de Alta Especialidad, integrante del Comité de Enseñanza NANDA, Red México 2012-2014, es catedrático y tutor clínico, Instituto de Estudios Superiores, Elise Frenet, de la Licenciatura de Enfermería del Estado de Hidalgo, profesor titular del curso de RCP y Procesos de Enfermeros y Registros Clínicos de Enfermería de UMAE, Hospital Gine Obstetricia, La Raza, instructor de RCP básico avanzado en ANCAM, SOCIME, Colinesi, IMSS, ISA, ISTE, docente de curso posttécnico de la asignatura del proceso de enfermería en cuidados intensivos, sede de Hospital Traumatología Magdalena de las Salinas y de la Salud Pública de sede de Hospital Infectología La Raza, cuidados intensivos, profesor de posgrado de enfermería en urgencia, asignatura de proceso de enfermero, profesor invitado en posgrados sobre el tema de procesos enfermeros, profesor titular del diplomado de procesos enfermeros, productor del programa de radio, internet y podcast para cuidar conciencia y del proyecto Audio Guías de Prácticas Clínicas para Enfermería, conferencistas en foros nacionales e internacionales, autor de algoritmos NN, Proceso de Enfermería y Place para unificar criterios fácil y editor de su blog de Enfermeros de Corazón, blogspot.mx. Eric, te doy la bienvenida, un gusto, un placer de que estés con nosotros acompañándonos y está abierto el espacio para que puedas iniciar. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Es un placer pues compartir con colegas de otros países y bueno, pues vamos a comenzar compartiendo la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Entonces, en eso estamos ya. Bien, pues el propósito de esta participación es justamente abordar el tema de la atención integral por los profesionales de enfermería en segundo y tercer nivel de atención. Bueno, pues para mí es un gusto en representación de mi país, de México, compartir con ustedes esta pequeña parte. A mí me gusta iniciar estas pláticas con una frase que es de Isaac Newton, no es enfermero, pero me encanta, creo yo que es muy importante. Él decía que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Si hemos hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento, y si conseguimos ver más lejos es porque estamos sobre hombros de gigantes, y en la enfermería no es la excepción. Estamos sobre hombros de gigantes, hay grandes colegas que nos han precedido, y bueno, es que gracias a ellos también hemos podido nosotros avanzar más en algunos aspectos. En mi país, recientemente, en el año 2018, se publica este documento que se llama Estado de la Enfermería en México. Tal vez en algún momento hayan tenido la oportunidad de conocerlo, y bueno, de aquí quisiera yo retomar algunos datos importantes que tienen que ver justamente con enfermería en el segundo, tercer nivel, bueno, en todos los niveles de atención. En particular, hablando de la tasa de enfermeras por cada 1,000 habitantes, bueno, se supone, o lo que reporta en promedio los países de la OCDE, es que hay un promedio de 9 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Esto, sin ser necesariamente un indicador obligatorio, pues nos da una idea de cómo está la distribución de los profesionales de enfermería en cuanto a la población. En México, esta es la situación. Tenemos en total, bueno, una tasa global de 2.5 enfermeras por 1,000 habitantes, y en este pequeño mapa podemos ver también con diferentes colores. En color verde están, digamos, las áreas que tienen una mayor tasa de personal de enfermería,
y la única entidad o el único estado es la Ciudad de México, que es este puntito verde que se ve aquí pequeñito en el centro del país, que representaría que tiene una tasa entre 3.5 y 5.4 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Y sin embargo, la mayor parte del país, pueden observar, pues tenemos en color amarillo, que equivaldría a 2.3 a 2.6 enfermeras por 1,000 habitantes, o en naranja, grandes estados que están en 2 a 2.3 enfermeras por 1,000 habitantes, y tenemos estados en color rojo. Eso quiere decir que la tasa de enfermeras es mínima, entre 1.7 y 2 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Y bueno, esto indudablemente impacta, por supuesto, en la atención a la población. No tenemos suficiente personal de enfermería para abordar todas las necesidades. Esto antes de la pandemia, y bueno, en estos tiempos, por supuesto que se ha notado más, se ha visto incluso rebasado en algunas áreas, en algunos momentos. Y bueno, hablemos un poquito más de otros datos, justamente también de este mismo documento. No quiero explicar todo el cuadro completo. Esta es una tabla de distribución de los recursos humanos de enfermería en todo el país por nivel de atención. Lo que quiero destacar aquí está descrito por instituciones. Yo, por ejemplo, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, en donde habemos un total de 104,159 personal de enfermería. Esto equivale al 34.13% de todo el país. En el primer nivel de atención tenemos al 14.48% de este porcentaje, y 85.39% están en área hospitalaria, es decir, en segundo y en tercer nivel de atención. Pues es un hecho que la atención primaria a la salud debería de enfocar mucho personal de salud en el primer nivel, y bueno, pues aquí, como en muchos otros lugares, vemos que más bien es todo lo contrario. Personal de enfermería generalmente se enfoca en áreas hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención. Me quiero ir sobre todo a las cifras totales que están aquí abajo. Del 100% de personal de enfermería, que bueno, esto ya habrá cambiado en el último año, por supuesto, pero se reportaban en 2018 305,204 enfermeras, 20.37% solamente para el primer nivel de atención, y en total de todo el personal de enfermería del país, 77.66% distribuidos en hospitales, en el segundo y tercer nivel de atención. Esta otra gráfica nos muestra también una distribución del personal de enfermería por nivel de atención, y de la misma forma, es algo muy similar a las cifras que están acá, solo que acá las está desglosando igual por institución. Y lo relevante, pues para poder entender esto de forma más sencilla y gráfica, los colores. Vean que el primer nivel de atención sigue teniendo la menor cantidad por cada institución. Bueno, por ejemplo, aquí estas instituciones como IMSS, Prospera y Cruz Roja sí dedican pues una gran parte de su personal. En el caso de IMSS Prospera, 60%, un poco más. En el caso de Cruz Roja, poco más de la mitad están en primer nivel de atención, pero en el resto de las instituciones, el profesional de enfermería está más bien enfocado en las áreas de hospital. Yo creo que esto no es muy distinto en otros países, ya nos los platicarán nuestros colegas. Y bueno, ¿cómo abordar también, o cuál es parte de las estrategias para poder ir resolviendo estas situaciones de demanda de personal de enfermería y la carencia que hay en el primer nivel, pero también fortalecer los otros niveles de atención? Sin duda alguna, una parte de la respuesta está en la educación, en la generar recursos humanos de enfermería desde las diferentes instituciones educativas, escuelas, universidades. Esta otra gráfica nos muestra el nivel educativo del personal de enfermería y también en qué nivel de atención se encuentran. En México vemos que hay todavía un gran porcentaje de enfermeras con nivel técnico. Estamos hablando de un 39.82% de personal de enfermería
que tiene nivel técnico, en un menor grado hay todavía auxiliares de enfermería y enfermeras con técnicos. Sin embargo, de la misma forma, destacar que el primer nivel de atención, que sería esta gráfica que corresponde al color verde que está aquí, es una cantidad muy pequeña en comparación con el segundo y el tercer nivel, que abarcan la gran mayoría. Cada vez más, y esto es también yo creo que una ventaja, una fortaleza, pero es necesario seguirlo reforzando. Hay más profesionalización, y entonces de la línea punteada hacia acá tenemos justamente el personal de enfermería profesionalizado. Licenciados en enfermería ya cada vez son más, con licenciatura en enfermería obstetricia o con licenciatura en enfermería, haciendo un total de 37% aproximadamente entre ambas. Con especialidad, y aquí estamos hablando ya de posgrados, sigue siendo todavía poco, pero cada vez se da más auge de esto. El porcentaje de especialidad, 3.48%, personal de enfermería con maestría, 2.08% y 0.11% con doctorado. Ese es el estado actual del nivel académico, y cómo están distribuidos sigue siendo en mayor proporción el segundo y tercer nivel de atención. Bueno, en el nivel maestría están más o menos distribuidos de la misma forma. Son muy poquitos y en todos los niveles de atención. El doctorado ni se diga, también muy poquito personal. Bueno, esta siguiente gráfica, que también es de este mismo informe, nos está mostrando la distribución de los recursos humanos de enfermería con especialidad por nivel de atención. Aquí yo quiero destacar sobre todo una muy particular. Por ejemplo, pues parte de la solución, decíamos, o parte de las estrategias que tienen que ver con mejorar la calidad de atención en todos los niveles, incluyendo el primer nivel, no nada más hospital, pues es indiscutiblemente lo que hoy denominamos la práctica avanzada de la enfermería, la especialización, la adquisición de competencias para poder ofrecer una atención más especializada y de mayor calidad. Sin duda alguna, la salud pública, que aquí está en esta gráfica, es una de las áreas que debe de ir en aumento. El color gris con puntitos blancos nos está mostrando un aumento relativamente pequeño, pero sigue habiendo mayor auge en especializaciones como administración, quirúrgica, cuidados intensivos, pediatría. Siguen siendo el top de las especialidades que el personal de enfermería en México está preparando, se está formando. Y es decir, seguimos enfocados en estas áreas a hospital, a segundo y tercer nivel de atención. Si bien es cierto que la salud pública no es exclusiva del primer nivel de atención, los segundo y tercero, también es muy necesario el que incluirlos para que realmente se puedan desarrollar estrategias de salud pública que mejoren y que nos ayuden a que el personal entienda que no es lo mismo los niveles de atención que los niveles de prevención, y que se puede realizar atención primaria a la salud también en segundo y tercer nivel, aunque ciertamente el primer nivel se dedica en mayor grado a él, ¿verdad? Bueno, pues esta parte es muy interesante. Las demás especialidades ahí van poco a poco creciendo, pero sí de la misma forma sigue abarcando segundo nivel de atención. El personal de enfermería sigue prefiriendo insertarse en ellos. En México, hace también 2 años, en 2018, se publica que es el modelo de cuidado de enfermería, en donde se integran varios conceptos como herramienta metodológica para el trabajo en todos los niveles de atención. Aquí justamente, bueno, el modelo de cuidado muestra en la parte central los conceptos, los metaparadigmas de la enfermería, desarrolla como estrategia principal la implementación de la metodología de proceso enfermero como práctica científica de la enfermería, y lo estamos desde entonces, bueno, desde más años para acá, pero desde el 2018 que se publica este modelo de cuidados, se le ha dado un poco más de énfasis a la implementación de estas etapas del proceso. Y bueno, este modelo lleva por nombre Modelo Integral y Sistémico, fue también creado por la Comisión Permanente de Enfermería en México, y los líderes que la están dirigiendo, y que bueno, son nuestro órgano rector de enfermería a nivel nacional. Y aquí algo bien importante, en la parte superior de este esquema vemos que pues se pretende justamente priorizar la atención primaria a la salud, entendiéndola mucho como la parte preventiva, ¿no? Y
ella dirigiéndola a todos los niveles de atención. También es importante que el personal de enfermería haga esta distinción. En mi país sigue habiendo mucho esa confusión o el hecho de que piensan que atención primaria es exclusiva de primer nivel y nada más. Y entonces, justamente nosotros que estamos en hospital en segundo y en tercer nivel de atención, incluso de alta especialidad, a veces el personal de enfermería se olvida de esta parte, de que podemos también desde ahí, incluso con pacientes que están ya teniendo prevención secundaria o terciaria de alguna enfermedad, pues olvidamos que los pacientes tienen también familia, que esta familia también estará insertada en ciertos estilos de vida, con ciertos factores de riesgo y que con ellos también deberíamos de llevar atención primaria a la salud. Eso ha sido difícil porque el personal de hospital se dirige o se enfoca demasiado por la misma carga de trabajo que a veces se tiene solamente en el paciente. Y debo decir algo que no me enorgullece, pero es importante hablar de este problema. Yo creo que no es un secreto, pero es importante analizarlo. Justamente estas mismas cifras que mencionábamos de la cantidad de enfermería que tenemos y que es insuficiente en todos los niveles de atención, bueno, pues hace que el personal de enfermería tenga que realizar su trabajo quizá incluso de manera rutinaria y no necesariamente dedicando el mayor tiempo posible a una atención verdaderamente integral, que abarque todas las esferas de la persona y no solamente la parte biológica, física mínima indispensable para recibir atención, ¿no? Y dirigirse solamente al cuerpo, a la parte física. Entonces, creo que ahí es algo que hay que trabajar todavía muchísimo. Bueno, este modelo de cuidado trata de integrar varios conceptos y se sustenta pues en las etapas de proceso de enfermería. Entonces, está desarrollando en México las herramientas para poder llevar a cabo nuestro trabajo implementando el proceso enfermero, diferentes métodos de valoración. Acá en México ocupamos o se pretende desarrollarlo a través de patrones funcionales de salud o algún otro como aparatos y sistemas o algunos otros marcos conceptuales, Virginia Henderson, Dorothea Oren, y eso se está haciendo en todos los niveles de atención. Se está fomentando cada vez más el uso de terminología de taxonomías internacionales. Esta parte del personal de enfermería, que como ya vimos en su mayoría es de nivel técnico, le cuesta un poquito de trabajo, pero estamos haciendo grandes esfuerzos y hemos ido mejorando mucho en el conocimiento de taxonomías como la NANDA, como NOC, también se tiene NIC y por supuesto en México hay un proyecto de elaboración de guías de práctica clínica. Ya se tiene desarrollado, lo que hace falta quizás más socializarlo, distribuirlo más para que se pueda seguir capacitando. Yo creo que la capacitación y la actualización continua son el secreto más importante para poder resolver todos los retos a los que nos enfrentamos, en este caso en el segundo y tercer nivel de atención. Tenemos grandes desafíos los profesionales de la salud. 2020, que fue considerado, ¿verdad?, el año internacional de la enfermería, pues nos ha dado grandes desafíos con esta pandemia de COVID-19 y que las demás enfermedades no han dejado de ocurrir, simplemente están haciendo una convergencia, especialmente en esta temporada que está iniciando en este lado, en este hemisferio norte de otoño-invierno, donde hace mucho frío. Bueno, pues se van a coincidir varias enfermedades que también son endémicas de esta temporada, como lo es la influenza. Tenemos zonas del país con dengue, y bueno, COVID-19 que sigue sin realmente tener un control o una disminución. Ante la crisis mundial nos hemos enfrentado a lo que todos en segundo y tercer nivel de atención en este momento. A veces, de principio de este año, pues fue el arranque de conseguir suficiente equipo de protección personal, recursos humanos, que el mismo personal de salud, de hecho México encabeza la lista de países en Latinoamérica con profesionales de la salud que han sido contagiados por COVID-19 y eso ha mermado enormemente nuestras filas, el personal disponible para atender. Afortunadamente, aparentemente no se ha visto todavía muy rebasado el sistema de salud, pero sí ha sido complicado, la carga, la cantidad de trabajo es enorme.
Además de que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Existe una serie de incomodidad, estrés, preocupación. Como personal de salud también somos seres humanos y esto también deteriora mucho el trabajo. No es justificación porque yo creo que no debería de serlo, pero desafortunadamente también otra parte de la que igual no me encanta hablar, pero creo que es importante analizarla, es que esto ha generado en muchos lugares que a veces se haga un trato tanto deshumanizado, por el miedo a la enfermedad, por toda la cantidad que tenemos de equipo de protección personal, el cansancio y demás, pues sí ha generado demasiado estrés, ha deteriorado incluso en algunos lugares la calidad de atención. En otro de los problemas que en México se tiene, y creo que en todo el mundo, pues el personal de salud ha sido víctima de agresiones por parte de la población, que muchas veces también no tiene el conocimiento ni la conciencia de lo que está realmente ocurriendo y pues en lugar de apoyar al personal de salud, a veces lo han agredido, a veces incluso con lesiones importantes, incluso en México pues hemos tenido víctimas letales de este tipo de agresiones. Es algo desafortunado. Y algo que está pasando también, ya la gente está muy cansada, mucha gente sigue sin creer que esto existe, que esto es real, y esto afecta en todos los niveles de atención, hay mucha indiferencia por parte de la población. Pero bueno, enfocándonos al tema que nos compete y que es justamente las herramientas o aquello que sería necesario para el segundo y tercer nivel de atención, nuestras experiencias, pues sin duda alguna decía yo desde un principio el conocimiento es lo principal. Es decir, las enfermeras deben de tener una formación, una especialización y desarrollar todas estas competencias sobre las enfermedades, sobre todas estas áreas, ¿no? Crecimiento y desarrollo normales, fisiología y psicología, los resultados de una valoración, hacer mucho énfasis en la promoción a la salud, porque yo creo que esto es el eje principal de la atención primaria a la salud, y bueno, además deberá adquirir habilidades en la valoración y en la comunicación. Un reto también enorme en este contexto actual del 2020, porque en este momento las escuelas que ya están llevando a cabo actividades de formación de profesionales de la salud, pues todavía por las limitantes que se tienen por la pandemia no pueden hacer práctica clínica. Entonces, el personal de salud que se está formando en este año, pues tendremos que desarrollar otras estrategias educativas a distancia, como las que ahorita estamos teniendo, para poder de esa manera tratar de mejorar y tratar de enseñar a los alumnos estas habilidades y destrezas. Además, la enfermería debe de conocer, por supuesto, los estándares de calidad, la normatividad de cada institución, debe de adquirir experiencia a través de la práctica con los cuidados. Este es otro de justamente los retos que decíamos. Al no haber una formación con suficiente práctica en este año, los que están formándose, pues va a ser difícil. Tendrán que adquirir o tendremos que adquirir sobre la marcha y en el futuro esa experiencia y en un momento de crisis. Entonces, aquí son importantes actitudes como la perseverancia, la imparcialidad, la integridad, la confianza, la creatividad. Yo creo que esta parte es sumamente importante en todos los niveles de atención. Y yo creo que también el centro de esto, para que sea una atención verdaderamente integral, entender que el ser humano no es nada más un cuerpo que tiene dolor o que tiene una enfermedad, tiene también un espíritu, una conciencia, una intuición, comunicación, y que espíritu no es solamente una cuestión religiosa, sino tiene que ver con los valores, con la toma de decisiones, tiene también alma, tiene emociones, tiene voluntad, tiene mente, y estas dos partes, la parte espiritual, la parte psicológica, en estos momentos sí ha sido a veces descuidada, entre otras cosas por la cantidad de trabajo que se tiene. Y bueno, pues yo creo que este es el punto crítico de, en ocasiones, ese trato que hemos mencionado como deshumanizado en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, pues el reto es seguir desarrollando las competencias para, por supuesto, tener y fortalecer siempre los conocimientos de anatomía, fisiología, fisiopatología, etcétera, sin descuidar la parte psicológica, la parte emocional. En el mundo, pues tenemos, decía yo desde un principio, estamos sobre hombros de gigantes y hay grandes autoras, grandes enfermeras. Justo el 2020 es el año conmemorando el bicentenario, el natalicio de Florence Nightingale, pero están otras teóricas, Virginia Henderson, Dorothea Orem, está Marjorie Gordon, y todas ellas y muchas más
Jim Watson, que incluso es alguien que actualmente todavía está realizando mucho trabajo académico al respecto, pues hacen énfasis en esta parte del trato humanizado. Y esto hay que llevarlo al segundo y al tercer nivel de atención, porque tenemos ante nosotros sí mucha tecnología, sí muchos avances, y que el personal de enfermería debe conocer el manejo de todas estas cuestiones tecnológicas en la atención de los pacientes, monitores, ventiladores, protocolos de atención, pero no olvidando la parte humana. Esa parte es fundamental, y buscar estrategias, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más para hacer referencia, me encanta hablar, en México tenemos nuestro himno de la enfermería, hay una parte que dice: Florencia fue en guerra la pionera, quien dio luz a nuestra profesión. Ejemplar es la madre Cuca, entregada en la revolución, ella fue una enfermera de la Revolución Mexicana, formando enfermeras de vanguardia al servicio en progreso de nación. Arroyo, Cerizola y Sendala nos legaron servicio y corazón. Han sido grandes enfermeras que, entre otras cosas, han enfatizado la parte humana al atender a las personas, pero sin perder de vista que también hay que educar a los pacientes, hay que crear conciencia en ellos para fortalecer todas estas actividades de atención primaria, no nada más en el primer nivel, sino también en personas que reciban atención en hospital. Esta frase, que ya estoy casi terminando, me encanta, de Elizabeth Kubler-Ross, dice así: Elizabeth Kubler-Ross es médico, psiquiatra, la madre de la tanatología, y ella decía esto: ni toda la tecnología ni toda la ciencia pueden ayudar a un ser humano tanto como otro ser humano que le abra su corazón. Esto es muy real hoy más que nunca, porque en estos tiempos tan difíciles, en donde tenemos en medio de nosotros un equipo de protección personal, donde es difícil incluso ver la expresión de las personas, hacen falta todos estos conceptos en hospital: empatía, resiliencia en el personal de salud también, inteligencia emocional, y que esto mejore cuestiones como la comunicación asertiva, compasión con las personas, por supuesto vocación, y que se entienda justamente como esta entrega y esta pasión que sentimos por nuestra profesión, pero no perder de vista el que también tenemos que crear esa conciencia en la población. Esto es bilateral, y sin perder de vista este otro aspecto, ¿no? La amabilidad entre nosotros como equipo de trabajo, que también es un punto, pues un área de oportunidad enorme en México, y indiscutiblemente con los pacientes, e incluir a la familia también para impactar. Si yo tengo una persona con diabetes, con hipertensión, ya con complicaciones, bueno, hay que tratarla, hay que ayudarle con su tratamiento, el control de su enfermedad, pero la familia alrededor de ella, hijos, esposa, tienen los mismos hábitos de vida, de alimentación, y en ellos tenemos que empezar ya a trabajar la atención primaria, para evitar que también esa familia entera en el futuro regrese a una necesidad de atención en un segundo o un tercer nivel de atención. Todos estos creo yo que serían los puntos más importantes. Los observo como áreas de oportunidad grandes. Muchos profesionales seguimos desde lo académico y en las filas al frente de batalla, pues promoviéndolas. Sin embargo, también a muchas personas les cuesta mucho trabajo. Entonces hay que fortalecer todo esto, además de las competencias, conocimientos técnicos, y insisto en la parte de anatomía, fisiología, farmacología y demás, que es fundamental y que no podemos prescindir de ellas. Esta parte sería la complementaria para que sea una verdadera atención integral. En México se confunde la parte cuidado integral con un sistema de trabajo en el que una enfermera se hace cargo de todo con un paciente, y el trabajo en equipo, que es cuando trabajamos una enfermera general con una enfermera auxiliar de manera conjunta, pero cada quien realiza sus funciones. El verdadero cuidado integral no es que a mí me toque hacerle todo, y el todo nada más es signos vitales y medicamentos. En realidad es importante brindar cuidados también emocionales y educación a la salud a los pacientes y a las familias en segundo y tercer nivel de atención, para que se logre un verdadero impacto y que se vea que también es posible realizar atención primaria a la salud, incluso en estos niveles de atención. Bueno, yo con esta lámina me despido, agradeciendo mucho esta invitación, y bueno, dando pauta a si hay algún comentario o alguna pregunta, pues estamos abiertos a ello. Muchas gracias. Gracias, Eri, excelente disertación. Preguntas no hay. Sí, lo que hay, saludos desde Resistencia Chaco, Argentina, desde México, desde la provincia de Buenos Aires, Mar de Cobo, Mar Chiquita, todos saludos y excelente ponencia.
no hay consultas. La realidad, bueno, se asemeja mucho a lo de Argentina y seguramente a otros países donde la situación que está de enfermería a nivel asistencial. ¿Cuántos pacientes más o menos atienden cuántos enfermeros atienden por número de pacientes? Ok, esto es muy variable. En los hospitales de segundo nivel de atención, desafortunadamente, que también son los que han padecido un poco más, normalmente una enfermera está atendiendo entre 10 y 15 pacientes antes de la pandemia, a veces un poco más. En este momento de la pandemia, hay salas de urgencias donde una enfermera ha tenido que estar a cargo de 20 pacientes o más. Eso indiscutiblemente impacta en la calidad de atención. Y segundo nivel es el que ha sido más golpeado. Tercer nivel de atención está un poco más protegido incluso por cuestiones presupuestales y afortunadamente yo laboro en Centro Médico La Raza, que es un hospital de tercer nivel de atención. El índice de enfermera paciente es alrededor de 6 pacientes por enfermera. En algunos momentos críticos puede llegar a aumentar hasta 8. A mí me tocó en algún momento históricamente atender 11 pacientes, pero eso fue hace muchos años. Actualmente no hemos estado a cargo de más de 8 pacientes con cuidado integral, o bien un equipo a cargo de 12 pacientes. Es como el promedio en el tercer nivel de atención, un equipo entre 2 personas, la enfermera general, la enfermera auxiliar. Pero pues esto tiene diferentes variantes. Sí hay hospitales de segundo nivel, insisto, sobre todo los que les toca, y áreas como urgencias son las más críticas, las más complicadas, y sí nos han reportado en áreas en donde los colegas atienden 20 pacientes o más, y bueno, pues eso se vuelve muy difícil la atención a ellos, lo mínimo, y bueno, pues por supuesto también impacta en la salud de los pacientes, inevitablemente, ¿no? Totalmente. ¿Hay alguna ley que establece el número de atención, algún estatuto o algún convenio? Sí, la Comisión Permanente de Enfermería ha emitido algunos documentos, pero son recomendaciones nada más, dejando a cada institución el establecimiento de los índices de enfermera paciente. Así como una ley específica no la hay, sino ya todo el mundo se hubiera amparado en ella para poder no atender más personas de las que fuera humanamente posible, ¿no? Desafortunadamente no existe esa ley porque además no existe el recurso humano, como vimos en el índice, la tasa de enfermeras por cada 1,000 habitantes sería insuficiente. Entonces, pues se está trabajando en crear más recursos humanos y sobre todo en las instituciones de salud en generar más plazas para contratar. Incluso hay recursos, pero no se contratan más porque falta presupuesto. Entonces, yo creo que esa es una parte que tendrá que realizarse. Ya se ha estado trabajando, pero no hay un decreto o no hay una ley que diga exactamente este es el número de pacientes que tiene que tener una enfermera, y como se deja abierto a solamente recomendaciones y a necesidades de cada institución, de cada estado, pues esto por eso es tan variable. Claro, nosotros por ejemplo acá en Argentina, bueno, en lo privado, el convenio de trabajo habla de hasta 12 pacientes de día y 14 de noche. Es imposible, obvio, dar una calidad óptima de eficacia y eficiencia en atención integral, como vos estabas hablando. Así que es un problema también a nivel mundial esta situación, ¿no? Que la falta de la cantidad de pacientes que se tienen que atender y las funciones, por ejemplo, y mi última pregunta, si ya no te molesto más, las funciones de auxiliar y las de enfermería profesional, ¿están bien establecidas, delimitadas con cada incumbencia, o a veces se mezclan o hay instituciones que cumplen los auxiliares función de profesionales? Ok, excelente pregunta, y es muy interesante este asunto. En México existe una norma oficial, la norma oficial 019, en donde tiene muy establecido qué funciones realiza cada una de ellas. También cada institución tiene un profesiograma y tiene bastante delimitado lo que hace cada quien. Sin embargo, eso es en la teoría. En papel se dice mucho, pero en la práctica sí tenemos muy mezclado todo. Incluso digo, hay instituciones, tenemos colegas que tienen niveles académicos de licenciatura o maestría, pero están ocupando plazas de auxiliar de enfermería, y sin embargo el trabajo que están realizando es de un especialista. Vaya, sí es algo complejo.
pero sí es una realidad también. Esto está sucediendo en nuestro país, y bueno, poco a poco se empieza a través de sindicatos, a través también de políticas nacionales, a diferenciarse, a poder poner cada cosa en su lugar y a cada quien en lo suyo, pero sí a veces, y en situaciones de crisis como la que este año nos ha azotado, pues ha sido casi imposible, y sí has tenido que mezclar muchas funciones, ¿no? Bueno, sobre todo el personal de enfermería. Yo tengo conocimiento, mucha gente que tiene nivel de auxiliar o nivel técnico, realmente tienen gran experiencia, muchísima, y bueno, pues dan una calidad de atención enorme. Esto también es algo curioso, y si bien es cierto que se podría entender que el nivel académico aumenta también la calidad de atención, pues a veces cuando se ve rebasado por la cantidad de pacientes o por algunas otras circunstancias, pues no es suficiente que tenga un nivel alto académico para poder ofrecer una verdadera calidad de atención. Son una serie de factores, yo creo que más grandes que influyen, pero esta es nuestra realidad. Está bien, yo veía en lo que vos pusiste que bueno, los auxiliares están bajando, digamos, o sea, ya no existe la formación o continúa la formación de auxiliares. Está disminuyendo la formación de auxiliares de enfermería porque la oferta educativa en México más bien tiende hacia la licenciatura en enfermería. El problema sigue siendo que las instituciones de salud no contratan y no ofrecen un pago por ese nivel académico. Vaya, no hay plazas suficientes para licenciados, entonces exigen curricularmente para contratar al personal de enfermería tener licenciatura, etcétera, pero cuando les dan una plaza, pues la única plaza que le pueden ofrecer es como auxiliar. Ese es un detalle que se está trabajando desde las políticas nacionales, de los líderes, pero sí es un problema, es una triste realidad en nuestro país. Bueno, ojalá vayamos solucionando todo esto. Claro. Bueno, acá Javier nos dice que en Colombia se atiende de 25 a 50 pacientes. Santo Dios. Terrible, terrible. Sí. Bueno, Eric, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. Pues simplemente el agradecer esta invitación, es para mí un verdadero honor el haber podido compartir con ustedes este pequeño espacio, y el destacar y el reiterar, yo creo que también es importante no solamente dejar el mensaje de que el personal de enfermería tiene que fortalecer sus competencias y su empatía, sino también la salud no nada más es un derecho para la población. Yo creo que nuestra educación para la salud en el futuro tendrá que hacer entender a la población que la salud, además de ser un derecho, es una obligación, porque esta pandemia destapó mucho eso, de la gente de pronto exige, pero no quiere participar o colaborar. Información hay mucha, pero no hay conciencia, a menos que de verdad desde nuestra formación, desde nuestra educación básica, desde niños, se les haga ver que la salud también es una obligación como ciudadanos, como personas, pues esto no va a tener una solución nada más si somos nosotros como profesionales los que queremos resolver el asunto. Tiene que ser de manera colaborativa con la población para lograr un verdadero impacto y una verdadera atención primaria. Yo creo que el último comentario sería ese, el insertar en las escuelas de educación básica personal de enfermería que se haga cargo de impartir materias como que ahora están surgiendo ya en las escuelas en México también, como pues de educación para la salud, y desde ahí el crear esa conciencia en la población, porque no se ha fortalecido mucho o se ha dejado a lo mejor a los docentes, pero nadie mejor que el personal de enfermería. Sería como el sueño maravilloso que hubiera enfermeras en la educación básica dando clases a la gente, a los niños, sobre cómo prevenir para no llegar a colapsar los sistemas de salud en los países como pasó en este año, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Excelente. Bueno, Eric, te despedimos, un gusto. Esperemos encontrarnos en otras formaciones y capacitaciones y debates, que eso es lo que nos enriquece también, conocer la realidad de cada uno, y coincide un montón de cosas en lo que estamos pasando, y creo que es una de las maneras que podemos generar los cambios. Así es. Muchísimas gracias. Ha sido un honor. Bueno, un honor. Gracias, muchas gracias.